Estamos con Moisés, ¿no? Con Moisés, y estamos, ¿dónde estamos con Moisés? Éxodo. En el desierto. En Éxodo 2, en el desierto. Ah, ese lugar preferido, maravilloso, rico, lindo, lleno de frutas, lleno de... Precioso, ¿no? El desierto, hermoso, ¿no? 50 grados de temperatura, arena y más arena, lugar interesante. Ahora, yo me preguntaba, ¿no habrá otro plan? ¿No? ¿Por qué Dios muchas veces nos invita o nos muestra o necesitamos estar en lugares que no siempre es fácil? Uno diría, yo quisiera estar en un lugar lindo, tranquilo, Pancho ahí tomando un jugo de naranja, comiendo, no sé, algo rico que les guste, unas papitas, unos taquis ahí, no sé, tranquilo, pero no, a veces pasa y resulta que estamos en momentos complicados. Estaba leyendo un pasaje de la Biblia en Deuteronomio, capítulo 8, y capaz que me acompañan rápidamente antes de entrar allí a Éxodo. Deuteronomio, capítulo 8. Los lentes, sí. Ya la década de los 70 precisamos lentes. Aunque no lo crean, chiquilines, ustedes en algún momento de su historia van a precisar lentes. Algunos ya lo precisan de antemano, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1 y 2. Nos habla de algún propósito, de alguna razón, de por qué a veces necesitamos pasar por momentos que no son tan sencillos. Dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y acá viene este versículo muy interesante. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Por el desierto durante 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Ahí está la razón, queridos. A fin de probarte, a fin de a veces también humillarte, a veces que nos creemos que la tenemos siempre clara, que tenemos toda la fuerza, que somos como autosuficientes, como que podemos todo, ¿no? Yo qué sé, pienso en algunos de ustedes, Luis, juegan al ping-pong bien, juegan al fútbol bien, son unos cracks, pero a veces no somos tan cracks como lo pensamos. Y nos equivocamos y erramos. Y el desierto muchas veces Dios lo envía para probar lo que hay en nuestro corazón, lo que nadie ve. Y eso es muy importante, porque acá uno detrás de un púlpito parece que somos todos unos genios, la sabemos, que la tenemos clara, pero de alguna manera Dios nos envía momentos difíciles para probarnos, para darnos cuenta que necesitamos más de Dios, para realmente conocer lo que hay en nuestro corazón. Y es ese momento muy importante, conocer lo que hay en el corazón, para probarnos. Y saben, el desierto no es un punto final. Moisés quizás pensó que el exiliarse hasta Madián era su ya está, listo, marché, he perdido. No era el punto de final de Moisés, era el inicio. ¿Cómo que el puntapié inicio? ¿Cómo que el comienzo? Si lo que Dios quería mostrarle a este hombre comenzaba justamente en el desierto, en Madián. No era el destino final. Obviamente, él no hubiera querido ir al desierto. Él quizás hubiera querido ser empoderado como el gran libertador de su pueblo, sin embargo el propio pueblo lo rechaza. Pero el desierto es un tiempo de renovación para Moisés, un tiempo de transformación,
no será un tiempo para siempre. Eso es lo bueno. Los tiempos difíciles, los tiempos de desierto, no serán para siempre. No es ineterno, no es que Dios me coloque en un momento complicado en la vida y me deja ahí. Es de a poco, es poco tiempo, es algún tiempo. Es para comenzar a darnos cuenta quién es Dios y cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro proceso, ¿verdad? Porque a veces, no sé ustedes, pero a veces en la mecánica de reuniones, de hacer un montón de cosas, del servicio a Dios, de hacer esto, hacer lo otro, a veces vamos descuidando lo interno, vamos descuidando el corazón, vamos descuidando lo importante, lo que hay adentro. Y Dios nos lleva al desierto de alguna manera para probarnos y para ver si estamos dispuestos a obedecer. Si de verdad estamos dispuestos a obedecer. Porque bueno, en el campamento, en la multitud, todos levantamos la mano. ¿Quién va a hacer esto? Yo. Pero en el silencio, en la soledad, en el momento difícil, allí hay que levantar la mano. Y ahí es el desierto. Y uno abre la Biblia y vos lees la Biblia y lees las historias del Antiguo Testamento y ves hombres y mujeres que pasaron momentos complicados, no sé, Job, Isaías, la propia María, y pasaron momentos difíciles y fueron expuestos a complicaciones de verdad, ¿no? Y uno dice, ¿cómo estos ejemplos nos cautivan, nos animan, nos ayudan? Pero fueron momentos importantes en el cual Dios habló en el corazón. Y Moisés estaba allí, en el desierto, para aprender cosas. Y hay una frase de un autor que dice, Dios usaría el desierto para enseñarle a Moisés lo que el palacio nunca le hubiera podido enseñar. Él se educó en la corte del rey, sabía de toda letra, de toda sabiduría humana, pero el carácter y la sabiduría que viene de Dios iba a ser enseñada no en el palacio, sino en el desierto. Y por eso es el desierto. Por eso a veces son los momentos difíciles, porque es ahí donde el carácter es transformado, donde el corazón realmente es humillado, donde uno se da cuenta, ay caramba, yo no puedo, yo no lo logro. Lo que Dios haría a través de Moisés comienza, el pitazo inicial fue justo en el desierto. Y allí Dios comienza a enseñarles a través de situaciones complicadas, dificultades, porque vemos que uno no quiere estar en los momentos difíciles. De seguro no es una actitud natural. Es verdad, alguien comentaba, uno de los muchachos decía, era bueno, tened, como decía Pedro, tened por sumo gozo cuando entréis en pruebas y uno dice, wow, no me nace tener sumo gozo, es decir, alegría excelsa. No me nace del corazón estar feliz cuando estoy pasando una prueba, no sé, a mí no me nace. Si bien la enseñanza de la palabra de Dios me dice, tengan por sumo gozo cuando entréis en dificultades, vale decir, y hay que hacer una honestidad brutal, ¿no? Como en el juego hay honestidad, no tengo tanto gozo cuando entra la prueba. De hecho, a ver, si pensamos en el desierto y pensamos en Moisés, pero luego nos adelantamos unos años y pensamos en el pueblo de Dios en el desierto, cuando Moisés los saca de la esclavitud de Egipto. Yo sé que me estoy adelantando rapidísimo, pero yo sé que ustedes la historia de Moisés y de la liberación del pueblo de Dios la conocen. Así que me adelanto rápidamente y digo, el pueblo sale al desierto. ¿Y cómo está el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? ¿Recordamos? Sí. Protesta. Se queja. Dice que estaba mejor en Egipto. Mejor era en Egipto, que teníamos, ¿no?, las ollas así. Eran esclavos, estaban bajo los latigazos de los capataces, pero aún así recordaban el guiso.
olfateaban el guiso y en algún momento decoraban, estábamos bien, ahí era. Pero ellos se quejaban. Y miren, alguien que me busque allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Porque esto es algo muy natural en nosotros. Cuando estamos pasando momentos complicados en la vida, capaz todavía no hemos tenido tiempos tan duros, quizás pensando en los más jóvenes o no, o aquellos que ya hace unos años que vamos en la vuelta, hemos pasado complicaciones. Sí. NTV. Dale. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿Saben por qué no se agradó Dios de ese pueblo que estuvo en el desierto? Justamente por su actitud de queja. Y no sé, nosotros creo que los uruguayos tenemos un posgrado en quejas. No sé ustedes, pero yo siento que cargo con la mochila de ser uruguayo, a cierta honra, ¿no? Soy uruguayo, pero soy quejoso. Nos gusta la queja, no sé ustedes. Sí, está lindo, pero qué frío hace. Tenemos como un componente de mochila en el cual nos quejamos. No sé ustedes, pero no sé ustedes. Hace mucho calor, qué calor hace. Hace mucho frío, qué frío hace. Vamos como acostumbrándonos a quejarnos constantemente. Falta salir un poquito de Uruguay y te das cuenta que nosotros vivimos bastante bien, pero igual es caro Uruguay, y nos quejamos, ¿no? Y tenemos cierta razón en verdad en decir eso, pero nos quejamos. Sí, decí nomás. No, que justo se veía porque cuando yo fui a Perú, cuando volví amando Uruguay. Vos vas a ciertos lugares que volvés amando a Uruguay. Yo estuve en algunos lugares, como decía Miguel, y yo ahora recordaba cuando estuve en Haití, 20 días me hizo suficiente para decir, quiero volver a Uruguay, por favor, quiero volver a Uruguay. Pero aún así después nos olvidamos y ¿qué? Nos quejamos. El desierto para el pueblo de Dios, en muchas ocasiones, en vez de ser un tiempo de aprendizaje, para muchos fue un tiempo totalmente de dolor, de estancamiento, de queja continua. Y el apóstol Pablo en Corintios dice, Dios no se agradó de esa actitud quejosa. Así que cuando estén pasando momentos difíciles, cuando venga la cosa difícil, aprendamos a no quejarnos tanto, a no tener esa actitud del corazón de amargura, de decir, pero ¿por qué me pasa esto? Yo sé que es natural, nos pasa, ¿por qué? Y uno pregunta siempre por qué. Alguien dice, no preguntes por qué, sino para qué. Yo pregunto por qué, para qué, no sé qué, pero pasa naturalmente que vamos preguntando cosas, ¿por qué? De alguna manera, quizás tenemos que darnos cuenta o cambiar la actitud, o cambiar el panorama, cambiar la visión. Y fue en el desierto en que Dios comenzó a ir cambiando el panorama de Moisés y del pueblo. Algunos no cambiaron. Y eso me da un poquito de miedo, ¿no? Algunos no cambiaron y recibieron la desaprobación de Dios. Y muchos murieron en el desierto con esa actitud quejosa. Con esa actitud de decir, no, ¿por qué otra vez estoy comiendo esto, no? Mira las codornices, ¿por qué este maná? ¿Por qué este pan? ¿Por qué? Y de alguna manera Dios dice, no, esa actitud no está buena. Esa actitud desaprueba a Dios. Es verdad, el desierto es duro, es árido, es seco, pero es necesario. Es necesario. Moisés, aún siendo el gran libertador del pueblo de Israel, no entró a la tierra prometida. Yo decía, pero es Moisés, está hablando de Moisés, nada más y nada menos que el que vio cara a cara a Dios, el que recibió del propio Dios los mandamientos, los 10 mandamientos. Aún así, Moisés no entró a la tierra prometida. Dice que la vio. Y me da cosas me da cosas para preguntarnos. Dios utiliza lugares rústicos para transformar el corazón, para saber lo que hay dentro.
Porque no es simplemente rascar y ver qué hay adentro. Y cuánto Dios necesita trabajar en mi vida constantemente, en mi carácter, en mi andar diario. Pensando que el desierto es horrible, es la plaga nada más, pero es allí donde Dios trabaja el corazón. ¿Qué te está trabajando Dios en tu corazón? ¿Qué está haciendo en tu actitud, en tu interior? No desde afuera, sino en mi interior. Dios utiliza esos lugares rústicos. Pero, y yo me preguntaba, ¿yo puedo agradecer el desierto? ¿Puedo yo aprender a no quejarme? ¿Qué lecciones tiene? Y hoy quiero entrar en esas lecciones que de esta noche estoy diciéndoles cuáles son las lecciones. Vamos a entrar en ellas. Las lecciones del desierto. Moisés como protagonista, ¿verdad? En ese desierto de Madián. Vayamos a ver lo que Dios está enseñándole en el corazón. Y vamos entonces a Éxodo. Éxodo capítulo 2. Volvemos a Éxodo capítulo 2. Y vamos a leer los últimos versículos de Éxodo, de capítulo 2. Recordemos que mató al egipcio, salió corriendo, huyó por todos lados. Los egipcios lo querían matar. Y huyó de la presencia del faraón, se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Versículo 16. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber el rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a reunir con su padre, cuando ellas volvieron a reunir él, su padre dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Y respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invítalo que coma algo. Y Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él dio a su hija Séfora a Moisés, y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Acá vamos. La primera lección que vamos a estar mirando en esta mañanita es la lección del servicio. Y ahí apuntamos: servicio. Un Moisés que había sido educado ¿para qué? Para que lo sirvan a él. Él era el príncipe, para asumir responsabilidades. Era un hombre que estaba para que pasaba a Moisés y la gente tenía que, en esa época del imperio egipcio, cuando pasaba el cargo del faraón, cuando pasaba sus príncipes y sus nobles, la gente tenía que bajar la cabeza. Reverencia, en señal de sumisión, en señal de que estoy bajo la autoridad. Así que Moisés fue enseñado que donde él iba, ¿qué hacía la gente? Su Señor, usted primero, usted primero. Él era el Señor. Era para que le rindan servicio. Pero ahora se encuentra en el otro lado de la ribera, en el desierto. Un egipcio exiliado, pero de corazón hebreo, israelí. Y allí estaba. Y dice la Biblia que vio una injusticia, esta vez no mató a nadie, pero empezó a proteger a esas mujeres que vinieron. Y había unos pastores malos y él los persiguió, estuvo protegiendo, estuvo allí. Comenzó un cambio. Allí en Madián, lejos de ser servido, comenzó a servir. Comenzó a ayudar. Y vemos como uno dice: caramba, ¿dónde está este Moisés que buscaba servicio? Bueno, de a poco Dios lo fue cambiando, lo fue transformando. El desierto comenzó a transformar a este hombre que fue primero el príncipe y ahora está en el desierto. Se encuentra lejos de la gran ciudad, en un lugar solo, desconocido. No sabían el nombre de él.
Las mujeres, dice, un egipcio, porque aún vestía, o aún tenía como vestigio de que era un egipcio, quizás por sus maquillajes que tenía, quizás por la ropa que usaba. No era alguien de ahí, pero alguien me está ayudando, dicen estas mujeres. Así que este desconocido se encuentra ayudando. De pronto lo invitan y lo casan también, de paso queda casado ahí. Y se casa con una de las mujeres de este hombre, Séfora, y allí comienza a trabajar ¿en qué? ¿En qué trabaja? El pastor. Pastor de ovejas. Ahora, ustedes saben que para la cultura egipcia ser pastor de ovejas era humillante. Era uno de los trabajos más degradantes. Cuidar ovejas. Bichos que uno los ve y dice, ¿qué hago con esto? Porque son mansos, son ahí, ¿no? Cuando Jesús nos compara con ovejas, uno diría, che, qué lindo, una ovejita también. Es un animal tonto. Es verdad, es un animal que es terco también, inofensivo de por sí, pero a la vez tosco. Uno dice, ¿qué piropo me da Jesús? En realidad es un piropo a medias, ¿no? Porque te dice, sos una oveja que precisás del pastor, que precisás que te limpien, que precisás que te ayuden, tienen que esquirarla. Si no las esquiran, se pueden morir, necesitan el alimento constantemente. Así que Moisés pasa de ser un supervisor, un príncipe, a un pastor de ovejas. Y allí comienza esa lección de servicio. De un futuro prometedor a ser el director de una empresa, de un futuro prometedor a ser el faraón, a un hombre que se transforma en un pastor de ovejas. Pero posiblemente fue lo mejor que le pasó. Sin duda alguna, fue lo mejor que le pasó. ¿Por qué? Porque allí comenzó a aprender a servir a otros. Y ahí yo me tengo que hacer la pregunta. Este pastor perdido de ovejas en algún lugar del desierto, Madián, ni sé dónde queda, tendríamos que buscar en Google Maps a ver dónde está, pero está perdido en algún lugar, yo qué sé, está ahí en la vuelta. Si a mí me dice, ¿dónde está Madián? Yo qué sé, no está Uruguay. Y ahora nos vamos para otros países, y ¿dónde está Uruguay? Yo me acuerdo, ¿dónde está Uruguay? Acá hay una cosita chiquita ahí al lado de Argentina, ¿dónde está Madián? Y yo qué sé, está en algún lugar perdido, está. Pero en ese lugar perdido del mundo, Dios está trabajando en que este hombre comenzaba a servir. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Servimos a otros? ¿Cuánto tiempo pasó Moisés sirviendo acá? 40 años. ¿No será mucho? ¿No se le fue la mano a Dios? ¿No será demasiado? Yo digo, hago preguntas que cuando uno dice la Biblia, bueno, ¿no será mucho? Bueno, es el tiempo que Dios dispone. Vale decir que en esa época la gente vivía más tiempo, ¿no? Más años físicos, ¿no? Quizás, obviamente, pensemos en nuestros años que el salmista decía 70 y 80 los más robustos, ¿verdad? No vivimos como años y años como en la época pasada, pero hay momentos de desierto que quizás no sean 40 años, que quizás no sean toda nuestra vida, pero es el tiempo necesario. Es el tiempo que Dios escogió. Hay tiempo en el cual Dios escoge para cada uno de nosotros. Y esta lección del servicio quizás requiere un poco más de práctica. Alguien decía, acá hay uno que juega al ping-pong constantemente. Y probablemente si yo vengo acá en 5 años, la práctica del ping-pong lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Y vas a ganar a tu padre más rápido, ¿verdad? Y a todos nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo de práctica ayuda a que vos realmente mejores. Y ¿saben? Dios elige el servicio o elige la elección del servicio por tanto tiempo porque era necesaria. Era el tiempo que Dios quería. Y ¿saben? Nosotros tenemos que aprender la lección del servicio. Y Dios nos dice, Lázaro, precisa servir.
Y a veces necesitamos varios capítulos en el servicio, es como la facultad, ¿no? 1, 2, no sé, las que estudian diferentes, la materia número 1, la 2, la 3, la 4, hay varias matemáticas, no sé, varias, 1, 2, 3, 4, a veces en el servicio Dios diseña y prepara mayor tiempo. Año 1, año 2, año 3, año 4, necesitamos aprender. Necesitamos lecciones que a veces precisan ser capítulos más intensos. De todos modos, el desafío del desierto es por cierto tiempo. ¿Saben cómo se llamó el primer hijo de Moisés? Gerson. ¿Saben qué significa Gerson o Gerson? Anda por ahí. Forastero. ¿Por qué le puso Moisés este nombre raro? Bueno, raro, no sé si raro, pero con ese distintivo. Recordemos que en los tiempos de antes, cuando alguien nacía, se le ponía un nombre con ciertos significados. De hecho, nosotros, por ejemplo, con Tere, pusimos nuestros hijos con ciertos nombres con significado. Noemí significa la niña alegre. Bueno, Timoteo significa temeroso de Dios. Quizás nosotros queriendo en el nombre dar un significado, ¿verdad? Y en los tiempos antiguos, cada nombre era entregado con cierto significado. Gerson o Gerson, peregrino, forastero. En la situación que estaba, más o menos, el nombre era relacionado. Era relacionado. Y Moisés pone a su hijo forastero. ¿Y dónde estaba con Moisés? En el desierto, de forastero. Es decir, de alguna medida él tiene una revelación de que el tiempo del desierto no sería siempre el tiempo del desierto. Que el tiempo del desierto no sería para siempre, sería forastero. Y pone a su hijo, tal vez como profecía, no sé, ya estoy un poco divagando, es verdad, estoy como muy arriba, pero le pone forastero, quizás entendiendo que el tiempo del desierto sea por cierto tiempo. Que ese tiempo sea por cierto tiempo, no por siempre. Allí no sería su hogar definitivo. El desierto no sería su hogar definitivo. Tal vez él moriría en el desierto, pero su visión y sus ojos estaban en la tierra prometida. Y qué bueno saber que nosotros no vamos a morir en el desierto. Tendremos lecciones que aprender. El servicio será una, pero no será todo nuestro tiempo en el desierto. Dios tiene planes y propósitos para seguir adelante, para seguir avanzando. Y así fue en la vida de Moisés. Moisés aprendió en el desierto servicio, pero no fue todo el tiempo. Así que yo quería rescatar eso. Es verdad, pasamos momentos difíciles. Son tiempos duros, solitarios, oscuros, áridos, es verdad, pero no será para siempre ese tiempo del desierto, será por un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Quizás no sea 40 años porque no vivimos tantos años, pero quizás sea un tiempo. Y en ese tiempo reforzaremos la materia de aprendizaje. Reforzaremos lo que Dios nos quiere decir. Servicio, por ejemplo. Pero hay otra cosa más también. Hay otra lección que Dios le quiere enseñar a Moisés. No solamente servicio, sino confianza. Confiar en Dios. Confiar en que Dios está obrando el plan, aunque yo esté en el desierto. ¿Me entienden? Entendemos confiar en que Dios sigue trabajando a pesar de que yo estoy en un lugar apretado, complicado, difícil. Vamos a Éxodo, capítulo 1, versículo 24 y versículo 25. ¿Quién lo puede leer? Porque es en el desierto que Dios está obrando. Pareciera que no hay nada. Pareciera que Dios se olvidó de su pueblo, que eran esclavos, que estaban muy mal. Pareciera que Dios dijo, ya está, no son más el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Pareciera eso, pero sin embargo, Éxodo capítulo 1, versículo 24 y versículo 25. ¿Quién lo tiene por ahí?
Capítulo 1. No, tiene el 22. Ah, El 2, el 2 a la fresca. Capaz que tengo otra Biblia. En el 2 dice, y oyó Dios el gemido de... Ah, ahí va, el 2, perdón, entonces va. El 2. Éxodo 2. Va, ahí va, 24 y 25. O 23 al 25, ¿qué lo tiene? Dale. Quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y les tomó en cuenta. ¿Escuchamos lo que dice esos versículos? Dios se acordó. Se acuerda de sus promesas. En el tiempo de servidumbre, en el tiempo en el que el pueblo estaba bajo el yugo de la esclavitud de estos faraones, Dios se acordó. Se acordó de sus promesas. Se acordó de lo que le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y te haré una nación grande. Ahora eran grandes, pero estaban bajo esclavitud. Dios se acuerda de su pacto, de lo que él hizo, de lo que pensó. ¿Y Moisés dónde estaba? Estaba en la oscuridad del desierto. Estaba aprendiendo servicio. Estaba aprendiendo que aunque no pasaba nada, Dios estaba allí. Y a mí eso me pone la piel de gallina, porque yo digo, cuando vos y yo no podemos ver absolutamente nada de las promesas de Dios, lo natural es quejarse, lo natural es despotricar, lo natural es decir, esto no sirve para nada, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué hago esto? Pero en ese tiempo de oscuridad y silencio, Moisés tuvo que aprender a esperar que Dios obrara, a confiar en las promesas de Dios, a saber que Dios no los había olvidado de ninguna manera, porque Dios no puede olvidar a su pueblo. Y qué bueno saber nosotros eso, que aunque no veamos nada, el desafío es confiar, es creer, es saber de que Dios está obrando, aun cuando mi alrededor es silencioso, es angustioso y es doloroso. Dios está obrando. Y Moisés, en este tiempo de estar en el desierto, de haber puesto a su hijo forastero pensando en que este no sería su final, que el desierto no sería su final, tenía que aprender que en este silencio Dios estaba. Dios estaba acordando. Dios estaba recordando sus promesas. Y hay unas frases que dicen en la versión mía, dice: oyó el gemido, recordó sus promesas y pactos. ¿Quién recordó eso? Dios. Moisés. ¿Y Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto aprendiendo, sirviendo, y en una lección de confianza constante de que aunque no veía nada, Dios recordaba su promesa, escuchaba el gemido del pueblo y sabía que estaba allí atento. ¿Saben? Nosotros siempre queremos ver cosas, rayos, luces. Somos un pueblo de señales, ¿no? Queremos que Dios obre ya ahora y que se muestre ahora, ¿no? Y estamos como siempre probando a Dios, como siempre diciendo: Señor, ahora si sos vos, mostranos que sos vos. Y a veces Dios no hace eso. A veces Dios trabaja en pleno silencio, en tranquilidad, en el momento difícil, vos y la Biblia solos, en oración, no hay nadie. Y estás orando y la promesa no se cumple y pasa el tiempo y seguís como en el desierto. Y Dios lo que está diciendo es: hay que aprender a confiar. Hay que aprender a confiar a que yo todavía sigo en control. Hay que aprender a confiar a que yo todavía sigo escuchando el gemido y sigo escuchando la voz tuya. Y estás orando una y otra vez. Y tendremos motivos de oración, ¿no? Esos motivos de oración que nadie conoce, que nadie sabe.
que estamos orando y que estamos gimiendo y que de alguna manera estamos angustiados y estamos en ese desierto. ¿Y Dios qué hace? Parece que nada. Dios nunca hace nada. Parece para nosotros porque somos muy limitados. Pero Dios está trabajando, Dios está orando. Necesitamos nosotros confiar. Dice que Dios oyó el gemido, recordó sus promesas, vio las necesidades de su pueblo. ¿Y dónde estaba Moisés? ¿Liberando al pueblo? No, en el desierto. ¿Y Moisés sabía que iba a ser el libertador? No. Y de hecho, vamos a ver un poquito más adelante que no quería mucho tampoco. Estaba medio ahí, medio que tenía la espina en el costado de aquellos que le habían dicho: ¿quién te ha puesto a vos a ser el jefe, el libertador? Y después en Éxodo 3 vemos las excusas que constantemente Moisés repunta de una y otra vez porque no quería hacerlo. Pero sin embargo Dios estaba allí, trabajando en el silencio. Querido, Dios trabaja en el silencio. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios, en el silencio. Cuando no hay nada, cuando no hay respuestas, cuando pregunto y parece que Dios se ha olvidado de mí, cuando no entiendo las circunstancias que me rodean y cuando a veces es difícil batallar, yo te digo, Señor, necesito aprender a confiar a ti, confiar en ti. Así que aprendo en ese silencio. Claro, yo decía, es más fácil la zarza ardiente, ¿no? Cuando ves la zarza ardiente, decís, wow, ahí está Dios. Y allí Moisés la vio. Pero antes de ver la zarza ardiente, Moisés tuvo que aprender a no ver absolutamente nada por muchos años. Y a seguir confiando en las promesas de Dios. Porque esto que leímos en Éxodo, Dios no se lo dijo a Moisés. No se lo dijo que oyó el clamor, que recordó las promesas. No se lo dijo nada. ¿Y por qué no se lo dijo? Porque Moisés necesitaba volver a aprender a confiar en Dios. Dios sigue obrando en el silencio de la noche. La fe parece brillar cuando nos va bien las cosas, ¿no? Cuando te va bien todo, viento en popa, ahí tengo una fe que rompe todos los cielos y las montañas. Y parece brillar y todo me sale bien, pero ¿qué pasa con el silencio? ¿Qué pasa cuando Dios nos responde? ¿Qué pasa cuando Dios me pone en el desierto? ¿Qué pasa cuando debo seguir aprendiendo a pesar de no escuchar absolutamente nada? Allí es la fe valiosa. Y vamos a un versículo. 1 Pedro, capítulo 1. Espero haber anotado bien esta vez. 1 Pedro. Creo que es medio conocido este. Capítulo 1, versículo 3. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo es una fe valiosa? ¿Es cuando todo te va bien? Bueno, puede ser, pero la fe valiosa viene cuando la prueba toca mi puerta y toca mi corazón. Y claro que no me gusta, y claro que me quejo, y claro que refunfuño, y claro que digo por qué y levanto el puño, pero aprendo en ese momento a servir y aprendo a confiar en Dios. La prueba de nuestra fe
es valiosa porque está bajo prueba, está bajo fuego. La fe valiosa entiende que aunque todo no brilla como queremos, que aunque no haya salsa ardiente, Dios está allí. Digo, Señor, esto es mucho para mí. Yo no puedo. Yo estaría quejándome de las codornices y del maná este bendito y todo lo que pasa. Por eso yo necesito desesperadamente correr a Jesús, correr a Dios y decirle, Señor, necesito de tu ayuda, de tu fortaleza, necesito de tu vida y tu sostén. Así que la fe valiosa, queridos, crece en la hostilidad, crece en el silencio. ¿Saben? Cuando estuve en Sri Lanka y conocí a algunos hermanos en la fe que eran perseguidos, literalmente perseguidos. Acá somos perseguidos un poquito, ¿no? De alguna manera, a veces que cuando uno dice que es cristiano, se te burlan acá, ya vos crees en la Biblia, y hay un cierto hostigamiento. ¿Viste? Vos decís, soy cristiano, vos sos de los que... Bueno, hay cierto hostigamiento, pero hay hermanos que no solamente tienen hostigamiento así de decirte cosas, sino de que están viviendo, que viven mal, que los persiguen, literalmente, te persiguen, te quieren matar, te buscan, te entregan a la policía. Y entrando una vez a una de esas iglesias ahí, escondidas en medio de la selva, recuerdo a esos hermanos ahí, un pastor, un morocho ahí, un pastor flaquito, chiquito, tenía una fe, tenía una fuerza. Yo decía, Señor, pero no sé si puede comer mañana, pero el hombre tenía una alegría, una fe tan valiosa, tan probada bajo fuego, que realmente yo decía, Señor, qué momento es poder vivir una fe tan valiosa, que aunque esté todo tan mal lo que me rodea, yo pueda seguir confiando y pueda seguir sirviendo a Dios. Y me deja el corazón con esa búsqueda de decir, Señor, yo necesito aprender a confiar en ti, aprender a servirte, aprender a saber que la fe valiosa viene por momentos que no siempre son los fáciles. Así que esa es la fe que Dios anhela para vos y para mí. Que este desafío de campamento de invierno nos entregue de que tengamos una fe valiosa, que resista aún en medio del dolor y aún en medio de la prueba. Que claramente, desde el micrófono y desde la boca para afuera es sencillo, pero cuando se procesa en el corazón y se procesa en la vida íntima, dice, Señor, ayúdame. Y yo me siento como un Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pedro empezó a caminar por el agua, por encima del agua, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, haz que yo camine por las aguas. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, vení. Y Pedro se bajó de la barca. ¿Y qué pasó con Pedro? Pero antes empezó a caminar. Empezó a caminar. Cuando miró los ojos a Jesús, cuando miró la confianza con Jesús, comenzó a caminar sobre el mar. ¿Pero qué pasó? Y bueno, empezó a mirar la tormenta, el viento, el mar embravecido, lo que era no lógico, cómo un hombre puede caminar sobre el agua, y desvió su mirada de Dios, de Jesús, y desvió su fe de Jesús. Y cuando desvió su fe de Jesús, literalmente, y eso sí que me dicen, literalmente, se cayó, se hundió. Y ahí hay algo que me encanta. Porque si uno diría, Pedro, siempre igual, ¿no? Y si se le enerva a uno, Pedro siempre haciendo esas cosas, ¿no? Pero Pedro dice que cuando vio que se cayó, lo primero que hizo fue, Señor, sálvame. Extendió sus manos, gritó, sálvame. Porque él no podía. Porque él sabía que sin Jesús no podía. Y uno diría, bueno, Jesús lo dejó. No. Jesús nunca nos deja. Y así como fue con el auxilio hacia Pedro, va hacia nosotros. Cuando nuestra fe claudica, cuando nuestra fe es débil, cuando estamos medio ahí como rengueando, desviando la mirada para cualquier lugar y nos desviamos de Jesús, aún así, cuando clamamos, Señor, sálvame, lo que hace el Señor es salvarme. ¿Y qué alegría es eso? Porque sí, es verdad que a veces el Señor me pondrá en la silla y me dirá, bueno, haz lo que hiciste, pero el Señor me salva.
y extiende su mano. Y cuando Él extiende su mano, yo la atrapo con todas las ganas, con todo lo que puedo, porque me estoy ahogando. El Señor nos quiere guiar hacia una fe de ese estilo, hacia una fe que mira a Jesús y realmente cree en Él, así como Pedro, así como Moisés. Esa es la fe que Dios anhela para cada uno de nosotros. Es una fe que se activa no solamente cuando las cosas van bien, no solamente cuando estamos en el retiro y qué rico, qué lindo, sino cuando estamos solos, angustiados, perseguidos, criticados, dolidos. Y en esa fe Dios dice, voy a transformarla para que sea valiosa y para que sea real. Así que bueno, me queda uno más, pero siento que debo terminar acá. El Señor nos ayuda a que nuestra fe sea valiosa, que valga, que realmente Dios nos ponga en ese crisol y digamos, aprobado. Como decía el apóstol, dijo, procura con diligencia ser un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que nosotros procuremos, mirando a Jesús, que nuestra fe sea valiosa. Y como Moisés, en los momentos de desierto, aprendamos el servicio y aprendamos a confiar en Dios. ¿Y sabes qué? Es lo mejor. Como yo decía ayer, vale la pena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, es verdad que yo en el desierto me quejo mucho y nos angustiamos y despotricamos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y todo lo que haya, Señor. Y nos damos cuenta que tú no te agradas de una actitud quejumbrosa. Que aquel pueblo que salió rescatado de Egipto, esa generación murió en el desierto por tener una vida quejosa, de murmuración, de no entender los propósitos de Dios para la vida. Y Señor, de alguna manera yo no quiero ser así, no queremos ser así. Queremos que nuestra fe aprenda a servir. Queremos que nuestra vida aprenda a confiar y que nuestra vida aprenda a obedecer. Señor, queremos que esas lecciones que le mostraste a Moisés en el tiempo de desierto, de angustia, puedan transformar nuestro corazón y puedan probar lo que hay dentro. No solamente desde la boca para afuera, sino transformando. Señor, ayúdanos. Como Pedro, a veces caminamos en el mar, venimos con toda la fuerza, de verdad te vemos a ti y decimos, Señor, puedo todo, pero a veces comenzamos a mirar los costados y nos damos cuenta que la cosa es brava. Y cuando miramos los costados nos hundimos. Pero te damos gracias porque con la mirada hacia ti viene el rescate de tu mano hacia mi mano. Y te doy gracias por ese rescate. Te doy gracias por las veces que has estirado la mano cuando yo he mirado para los costados. Por las veces que no me has dejado cuando yo te he negado. Y te doy gracias, Señor, porque aún en ese desvarío, en ese constante confusión, tú me levantas. Y otra vez nos pones en el lugar de servicio y nos pones en el lugar de confianza y nos animas a que nuestra fe no sea simplemente de palabras, sino sea de hecho. Te damos gracias por tu oír el gemido, por tu recordar las promesas, por tu estar pendiente de lo que nos pasa, para darnos un vivir como tú quieres. Te damos gracias en esta mañana, gracias por este tiempo de comunión juntos. Queremos que esa palabra de Dios pueda hacer mella en nuestro corazón y pueda ir revolviéndolo más adentro nuestro y puedas tú hablarnos, a veces en el silencio, en la tranquilidad, en la soledad, y puedas hacernos que aprendamos más de ti, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana. Bendice el resto del día, que tú sigas guiándonos y cuídanos, Señor, y cuida a cada uno de nuestros hermanos que están pasando también por dificultades, para que tú, Señor, les animes, les sostengas, le ayudes y le sigas estirando la mano como tú has prometido. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.